Vamos a comenzar, decíamos, la última conferencia del día de hoy, a cargo del magíster Javier Gutiérrez Fernández Cuervo, quien, bueno, es una alegría tenerlo entre nosotros. Desde hace un par de añitos que teníamos muchas ganas. Este año, gracias a Dios, se concretó. Y esta conferencia va a ser un poco también presentación de su libro, el primer flamante libro que tenemos el honor de haber publicado, y que, bueno, aconsejamos muchísimo su lectura, sobre todo por la claridad, aparte de la ortodoxia, la claridad expositiva que tiene Javier. Es uno de los grandes talentos que nos parece que es bueno por eso difundirlo. Javier Gutiérrez Fernández Cuervo es esposo, padre de 3 niñas, español y peruano, una dualidad que encarna su compromiso con la hispanidad como espacio vital de la tradición católica. Es autor de este libro que mencionábamos, En defensa de la realidad, cómo resistir a la verdad ante la imposición de la utopía. Una obra que sintetiza su pensamiento crítico frente a la modernidad y una apuesta por un realismo filosófico anclado en la tradición hispánica. Es carlista, secretario del Círculo Tradicionalista Leandro Castilla, del sur de Perú. Como promotor educativo, preside la Asociación Civil Educativa Domus Aurea y dirige la Corporación Educativa Familiar El Alcázar, instituciones dedicadas a la educación católica, hispánica y humanística. Es director además de la Escuela Sombrilla estadounidense en Pell Academy y miembro fundador de Trad School, entidad acreditadora de escuelas católicas tradicionales. En el ámbito universitario imparte clases de ética, ciudadanía, antropología filosófica, comunicación política y retórica en la Universidad Continental y en la Universidad Católica San Pablo en Arequipa, Perú. Su formación incluye una maestría en orientación educativa familiar, una especialización en didáctica de las ciencias sociales y políticas y un grado en filosofía por la Pontificia Universidad Urbaniana de la Santa Sede. Bueno, como decíamos recién, la verdad que es una alegría enorme tenerlo entre nosotros, y recomendamos vivamente la lectura de esta flamante obra que hemos podido publicar. Gracias, Javier, por el esfuerzo además que ha hecho, porque bueno, fue un viaje bastante complicado, relámpago, y sabemos que no fue para nada sin renuncia de él y de las nenas también, ¿no? De todas sus mujeres. Bueno, te escuchamos, Javier. Muchísimas gracias, Virginia, gracias, Jorge, gracias a todo el Círculo de Formación San Bernardo de Claraval, del que tengo el gran gusto de participar y colaborar desde ya mínimo un quinquenio, mínimo, ¿no? Porque recuerdo estar en tiempos del encierro pandémico, estar ahí colaborando tras de cámaras en algún evento. Yo creo que antes incluso también. Y ahora, pues, bueno, está tan mal el mundo que me toca estar aquí, al otro lado, delante, porque Virginia es muy insistente. Sin ella este libro no habría existido, sin duda alguna. Este libro es conclusión, o bueno, mejor dicho, es síntesis de un curso que dicté el año pasado, justamente ya con esa lógica y con la intención de que saliera este libro. El curso se llamó Realismo, Realismo y Realismo, pero al final esta pequeñita obrita, que es muy chiquita, se ha llamado En defensa de la realidad. Y como el tema del encuentro es la paz de Cristo en el reino de Cristo, hemos específicamente decidido tratar, aunque se me va a ir un poquito y voy a hablar un poco en general, un resumen brevísimo del libro, pero nos vamos a centrar principalmente en el capítulo 2 y el capítulo 4, que es en los que me meto más con Kant, porque hemos titulado esta oportunidad El imperativo categórico frente al imperio de Cristo Rey. En el sentido de que pues estamos centrados en el asunto de Cristo Rey y vamos a ver cómo precisamente el imperativo categórico kantiano
tiene una serie de problemas muy grandes y atenta grande y profundamente con una visión católica de la sociedad, de la moral, de la ética y de la política. Rafael Gambra, en Historia sencilla de la filosofía, cuando está por presentar a Kant, dice: la concepción de Kant es un tanto compleja, pero como es el centro del pensamiento moderno, trataremos de comprenderla en su esquema fundamental. Y esto es importante. No se puede entender, digamos, si somos tradicionalistas, ya sea litúrgicos, políticos o lo que sea, o si vemos que algo huele raro en el mundo de la modernidad, no podemos entender y mucho menos combatir la modernidad, el modernismo y el mundo moderno en el que vivimos si no entendemos a Kant, sus venenos y por lo tanto también si no estamos vacunados en una vacuna real contra este terrible pensador. Segunda cita para iniciar la exposición, la del Papa León XIII en la Libertas Praestantissimum número 12, que dice: si el juicio sobre la verdad y el bien, y es importante estos dos elementos que estén unidos, porque son inseparables. Si el juicio sobre la verdad y el bien queda exclusivamente en manos de la razón humana abandonada a sí sola, desaparece toda diferencia objetiva entre el bien y el mal. El vicio y la virtud no se distinguen ya en el orden de la realidad, sino solamente en el juicio subjetivo de cada individuo. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchísimos lectores de Kant se dejan llevar por un engaño de Kant. Todo el mundo sabe que Kant es agnóstico respecto del conocimiento de la verdad, ¿no? Te dice, no, es cierto, la gnoseología de Kant es un asunto, pero Kant defiende que se puede conocer el noúmeno de las cosas, la esencia de las cosas, por la vía práctica. Entonces, Kant rescata el ser en su crítica de la razón práctica, ¿no? Rescata el ser en su vía práctica y su ética es una ética objetiva. Su ética es una ética, por lo tanto, del ser. Y desgraciadamente así se enseña en inmensidad de espacios de denominación católica y de fundamentación católica. Incluso en seminarios, tantísimos sacerdotes han recibido una formación por la que consideran que Kant es la aplicación más pura del Evangelio, prácticamente en la hora de entender la ética, y hacen una confusión del imperativo categórico con la regla de oro evangélica y por lo tanto pues les castran para poder ser combativos contra los errores modernos, porque como vemos Kant está en el centro y es fundamento de gran parte de lo que vivimos en la modernidad. Entonces, primero vamos a tratar un asunto que se comenta aquí en el capítulo 1 y que es el problema de los universales. ¿Bien? La utopía se trata en general. Vamos a centrarnos en el problema de los universales no porque me gusten a mí las cuestiones de disquisiciones filosóficas medievales, sino porque, aunque pareciera una discusión sin sentido, Kant, el problema que tiene es que rompe profundamente con el realismo moderado o realismo integral, rompe con la realidad, por eso se llama En defensa de la realidad, y por lo tanto, al romper con la realidad en el fundamento, la propuesta que va a hacer va a ser también una propuesta irreal y por lo tanto una propuesta utópica. Vamos a ver el paradigma clásico realista, que parte de la realidad de las cosas, para poder comprender por qué el paradigma kantiano atenta contra eso. Vamos a partir de lo bueno, digamos. Vamos a explicar lo que es un hombre sano y entonces vamos a decir, anda, pues entonces sí estoy enfermo, ¿no? Es como, usted debería poder tocarse la espalda. Ah, no llego. Y entonces me doy cuenta de que estoy enfermo, ¿verdad? Vamos a conocer la salud para encontrarnos en la enfermedad. Entonces vamos a tratar brevísimamente el contexto revolucionario de Kant, que explica por qué Kant obtiene el éxito que obtiene.
su nosiología, su propuesta ética con el imperativo categórico. Vamos a desmontar esta propuesta ética, vamos a ver la deshonestidad intrínseca que tiene y finalmente haremos un brevísimo triple llamado a la humildad, que es una sola diapositiva, pero que refiere 3 elementos que ya se comentan en el capítulo 2, aunque se desarrollan sobre todo en el capítulo 7 de la obra. Que son capítulos muy breves, tiene 7 capítulos y un corolario y son apenas 140 páginas, es decir, son capítulos muy breves. Lo insisto 3 veces en la introducción que hago, que es un libro abiertamente introductorio, está dirigido a quien no tiene ni idea de nada, a quien, o sea, no se necesita saber nada para poder leer el libro, se necesita saber español hasta que me lo traduzca alguien. Bien, nada más, es sumamente sencillo, es sumamente propedéutico. Yo estaba pensando en mis alumnos de primer año de la universidad en la que enseño en Arequipa, que es cuestionable si saben español, así que no se necesita nada. El problema de los universales y la utopía. Este problema articula la historia de la filosofía. La filosofía nace discutiendo de los universales, aunque todavía no le ha puesto un nombre, y a día de hoy la filosofía sigue discutiendo de los universales. ¿Eso quiere decir que es un asunto irresoluble y estúpido seguir discutiendo sobre él? No, ha sido resuelto. Lo que pasa es que somos muy tercos. ¿Bien? Que un hijo desobedezca a su padre por toda su vida no quiere decir que no exista la obediencia, ¿verdad? Del mismo modo, este problema ha sido resuelto, sin embargo, el mundo moderno decidió ignorar esa resolución e inventarse nuevas falsas soluciones. ¿En qué consiste este problema? Entre una oposición aparente de 2 mundos que los seres humanos percibimos. En el mundo sensible percibimos unas cosas y en el mundo inteligible percibimos otras cosas. ¿Bien? En el mundo sensible conocemos esta manzana concreta. Voy a explicarlo con manzanitas, literalmente. Esta manzana concreta. ¿Bien? Yo le doy una manzana y entonces conoces esta manzana. Si tiene una mancha amarilla, si es una manzana roja que tiene una mancha amarilla, si no la tiene, si tiene 2 o 3 manchas amarillas, si tiene un gusano dentro, si no lo tiene, si la ramita tiene 2 o 3 plantas. Tú conoces las concreciones, las particularidades de este individuo específico que no hay ninguno otro como él. No hay 2 manzanas iguales, igual que no hay 2 huellas dactilares iguales. Dios es tan creativo que no hace 2 manzanas exactamente iguales. Tú ves 2 manzanas, son iguales, pero las abres y por dentro eran diferentes. O son iguales, las pesas y una pesa más que la otra. Siempre, cada individuo en la realidad es diferente. Y además ese individuo cambia. Pasa el tiempo y esa manzana se empieza a marchitar. O al revés, va madurando si la conocías cuando la conociste primero cuando estaba inmadura. El mundo sensible nos muestra cosas diversas y cambiantes. Hay cambio y hay multiplicidad en el mundo sensible. Y el mundo sensible nos da sonidos para entendernos. Yo digo, esto es una manzana y le pongo una palabra, manzana, pero manzana es un sonido que conocemos por el mundo inteligible. Porque a lo mejor si yo les digo, creo que manzana en inglés es apple, ¿no? Y manzana en alemán es Kartoffeln, ¿puede ser? ¿No? Y manzana en italiano es mela, y manzana en francés, no sé, me honro de haber estudiado 3 años francés y no saber ni decir manzana. Es un acto de contrarrevolución. Hay muchas lenguas, ¿bien? Entonces, y esas lenguas se articulan, tú tienes que saber un código, ¿bien? Y ese código se transmite se nota que soy profesor de comunicación, se transmite por signos sensibles, ¿ya? Sea un tinta sobre una pizarra que hace un dibujo, que es una palabra,
sean ondas que viajan por el aire a través de aparatos tecnológicos también, sea un dibujo, que es una imagen sensible. Bien, el mundo sensible capta, por lo tanto, palabras que son variables, porque en diferentes idiomas pueden significar diferentes cosas, y yo también me podría estar refiriendo a eso como una fruta, y no estaría faltando la verdad, ¿no? Sería una fruta. Y podría ponerle un nombre a una manzana y podría llamarla Miguelita. Y entonces que sea mi manzana Miguelita porque la amo mucho y la quiero como mascota. Entonces puedo ponerle diferentes nombres, ¿eh? Hay variabilidad, hay cambio. Y yo conozco una manzana concreta, por los sentidos veo esa manzana concreta. Pero la inteligencia me dice que no solo hay eso, que hay una esencia común entre todas las manzanas del mundo. Las manzanas que existieron y que ya se pudrieron o se digirieron antes de que yo naciera, las manzanas que han existido, existen y existirán durante toda mi vida en conexión geográfica o telemática conmigo, o que yo no voy a conocer, que existen al mismo tiempo que yo, pero que yo no voy a conocer, y todas las manzanas que existirán después en todos los tiempos y geografías hasta que Dios ponga el pare. Y ya dejen de haber manzanas, o al menos no las tales como las conocemos. A lo mejor en el cielo hay manzanas deliciosas, pero ¿cómo puedo abarcar todas esas manzanas que no voy a conocer en un solo concepto? Y las estoy abarcando. Cuando yo digo la manzana es una fruta, no me refiero solo a esta manzana concreta que tocan mis manos y ven mis ojos. Me refiero a todas las manzanas, al género completo. ¿Y ese género es algo real o es una ficción? Ese es el universal. Ese género, ese nombre que usamos para abarcar todas las cosas, es lo que se llama universal. La resolución es muy simple. Sí existe. El primero que dice que sí existe es Platón. Platón dice, por supuesto que existe la esencia. Y no solo existe, es lo que verdaderamente existe. Platón dice, es la realidad. Estamos en una cueva, engañados, la realidad está afuera. Vemos esta manzana que es una sombra de la verdadera manzanidad. Platón es el primero que dice que sí existe. Los nominalistas son los que dicen que no existen. ¿Bien? Los nominalistas de la época, que son los sofistas. Es Aristóteles, genio y discípulo de Platón, el que llega a la verdad y a la verdadera resolución del asunto. Esta manzanidad, esta esencia común existe, como dice Platón, pero no existe fuera de las cosas, existe in re, dentro de las cosas. En la manzana, por su naturaleza, está la esencia de la manzana. Está la esencia. Todas las manzanas tienen dentro de sí la esencia de una manzana, y por eso nosotros captamos ambas cosas cuando conocemos cada una de las manzanas. Por los sentidos captamos el mundo sensible, los fenómenos, lo particular de esta manzana, y por la inteligencia leemos dentro, intellegere, intus legere, leer dentro de las cosas. Leemos el interior de este fenómeno concreto y conocemos la esencia, conocemos lo que es una cosa en su ser común. Y entonces esa esencia existe fuera de la conciencia, está en la manzana. O sea, si yo tengo a un hijo en un país que no tiene manzanas y nunca le explico de las manzanas, no las ve en la televisión, nadie le cuenta el cuento de Blancanieves, ni le lee en el Génesis. Bueno, en el Génesis no se leen manzanas, así que le podemos leer el Génesis. Yo no le cuento nunca de las manzanas, nunca tiene ninguna relación fenoménica con las manzanas, y por lo tanto él muere desconociendo las manzanas. ¿Eso quiere decir que las manzanas no existen? No, claro que existen, porque existen más allá de la conciencia. No está el universal, la esencia de las cosas, no está ni en un mundo lejano, ni en la inexistencia, ni en la conciencia, está en la cosa.
¿Bien? Y esto es importante tenerlo claro porque si no, no podemos entender qué es lo que rompe Kant. Kant, aunque parezca absurdo, rompe con esto que es tan evidente. Y si podemos hablar de la esencia común de las manzanas, también podemos hablar de la esencia común del hombre, que es lo que nos interesa, porque llevamos 10 minutos hablando de manzanas y qué más da. Podemos hablar de la esencia común de las manzanas, podemos hablar de la esencia común de las boinas, de los libros, del ser humano. Cada ser humano tiene una particularidad, es un ser humano concreto, con unas especificaciones irrepetibles, pero al mismo tiempo cada ser humano comparte su naturaleza con todo el resto de seres humanos. Y si hay una naturaleza común, hay algo que le hace bien a esa naturaleza común y hay algo que le hace mal a esa naturaleza común. Eso que le hace bien a la naturaleza común del hombre es lo que se llama bien común. También hay algo que le hace bien concreto, lo bueno para este hombre concreto. Y el bien no pelea contra sí mismo, porque el bien es Dios, el bien en última instancia es Dios, y Dios es uno. El bien es principio de unidad. Por lo tanto, no puede haber conflicto real entre lo bueno para este hombre concreto y lo bueno para la humanidad como esencia común de las cosas. No hay conflicto. Y donde hay un aparente conflicto es probablemente porque estamos pretendiendo comprender como bien algo que no lo es. ¿Bien? Percibimos en razón de bien asesinar a esta persona, pero eso no es un bien, realmente, ¿no? Entonces, así como hay una naturaleza común de las cosas, hay un bien común de las cosas. Y entonces ya nos podemos hacer una idea de en qué consiste el paradigma ético, político, clásico, de qué parte de este realismo. Partimos de la realidad cognoscible de las cosas, de la naturaleza humana, de zoon politikon, animal político, animal ciudadano, animal civilizado, animal... A mí me gusta más hablar de animal cívico. Creo que es el adjetivo que en español mejor refiere la completitud de matices que tiene el griego politikon. ¿Bien? Animal cívico, que se inserta dentro de la lógica del animal racional. Aunque hay algunas veces que manejando a mí me sale llamar animal a alguien porque precisamente se muestra que no es cívico al conducir su vehículo por la ciudad, entonces resulta muy filosófico llamarle animal solamente, porque ha perdido lo cívico, ¿no? Pero somos animales cívicos, esa es nuestra naturaleza común. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que no solo no somos como esta jarra está aquí y ya está, ¿bien? Y no hay que hacer nada, tampoco se le puede pedir nada, está ahí. No somos solo seres corpóreos, somos además seres vivos, pero no solo somos seres vivos que crecemos y nos reproducimos y morimos, sino que además somos seres sociales, relacionales, animales, sensitivos. Pero no solo somos eso, que nos relacionamos y tenemos unas pasiones y algunas cosas nos apetecen y otras cosas nos atemorizan. No solo somos unos seres corpóreos, vivos, sensitivos, somos racionales. Y por racionales, ciudadanos, cívicos, políticos, que quiere decir que tenemos la capacidad de gobernar nuestras propias vidas y, por lo tanto, también gobernar la forma en que nos relacionamos y nuestra vida social. Y eso quiere decir que no es algo apartado de nuestra naturaleza, no es, como dice Hobbes, como dicen otros modernos, que viviríamos mejor solos, pero bueno, como no tenemos garras, no tenemos grandes pelajes y necesitamos de la ayuda de los demás, bueno, no nos queda de otra que asociarnos. No, la sociabilidad es natural, la politicidad del hombre es intrínseca e imposible de alejar de él. Y siempre está ahí, incluso cuando un
niño adolescente se plantea por primera vez por qué tengo que obedecer a mi padre, está haciendo una reflexión política. Eso no lo hacen las abejas, ni por más complejas que sean su vida social, o los delfines, no, eso lo hace el ser humano, es propio del hombre. Y eso lo ha hecho el hombre, lo ha hecho Dios al hombre para que el hombre gobierne bien. De esta realidad cognoscible se deduce una ética, virtud, templanza para no dejarte llevar por tus pasiones, sino dominarlas, justicia, fortaleza para ser capaz de afrontar grandes cosas, para no dejarte llevar por los miedos como se lleva un perrito por sus miedos, justicia para relacionarte con el otro precisamente en orden de bien y en orden de finalidad y de adecuación a lo propio, a lo justo, a las deudas de cada uno. Y finalmente prudencia para gobernar todas estas virtudes y moderarlas y para conocer inteligentemente el entorno en el que nos ubicamos. Se deduce una ética de virtud para la eudemonía, es decir, esta virtud no es una carga, no es que tienes que ser casto porque si no vas a recibir un castigo. Eso es una visión esclavista de la realidad. Es que precisamente vas a ser feliz cuando vivas de acuerdo a tu naturaleza. No eres un perrito, es por eso que tienes que ser casto. Teníamos nosotros dos perritos, ya Lola se murió, Lolo y Lola. Y Lolo en una ocasión no nos dimos cuenta y se enganchó con Lola. Y Lolo nos había venido de una parroquia, nos lo habían regalado de una parroquia. Yo pensaba que era un Lolo célibe, pero luego me explicaron que los perros no pueden ser célibes. Entonces el que había cometido el error era yo al no separarlos antes de tiempo. De todo se aprende. Ahora tenemos 7 perritos. Sí, porque nos encariñamos y es imposible venderlos, nada. Nos quedamos con toda la manada. Pero efectivamente, él no hizo nada malo, él vivió de acuerdo a su naturaleza. Pero si te llega un Jonathan a tu casa diciendo que ha embarazado a tu hija, no le puedes decir, bueno, oliste las hormonas y ya, ¿qué se le va a hacer? ¿Verdad? El juicio es diferente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ese malandrín es un ser humano y tiene la capacidad de gobernar sus propias pasiones y de ser templado, de ser fuerte, de ser justo. Y así es como va a ser feliz. Él va a ser feliz cuando viva de acuerdo a su naturaleza. De esta virtud para la eudemonía y también el bien común que acabamos de tratar en la imagen del hombre y la manzanita. Esta ética conduce a su vez a una política como coronación natural. Y esta política que ha propuesto siempre la tradición católica es la monarquía católica. ¿Por qué? Porque esta es lo que favorece mayor la unidad, bien, porque así como la naturaleza social del hombre es unitaria y un padre, bien, de la misma forma la naturaleza del conjunto debe imitar el gobierno del conjunto debe imitar al gobierno que la naturaleza nos propone. Y además, ¿por qué? Porque es la forma más fácil de identificar cuando se gobierna bien y cuando se gobierna mal. Cuando gobernamos todos es muy difícil que todos nos demos cuenta de que todos estamos mal. En cambio, el error o el desacierto en un gobernante es más evidente y por lo tanto es más fácil de corregir. La monarquía católica siempre fue la propuesta de Santo Tomás, es clarísimo en ella, todos los grandes doctores son clarísimos en ello. La monarquía católica es nada más que una conclusión propia de comprender la realidad. O sea, no es que decimos, ok, ¿cómo queremos gobernar? No, es ¿cómo es el ser humano? El ser humano es así. Le corresponde esto, la mejor forma de que el ser humano viva de acuerdo a esto, que alcance su felicidad, es esta conclusión política. No parte del modelo político, parte de la realidad de las cosas, el paradigma ético clásico, y concluye el modelo político como coronación natural. Y esto no les gusta a los burgueses de la revolución,
porque ellos lo que quieren es gobernar ellos y que gobierne el que más plata tiene. ¿Bien? No quieren que gobierne uno por designio divino, porque nadie elige a su papá, ¿verdad? Yo no elegí a mi papá, tampoco a mi mamá. Tuve la enorme suerte de que me tocaran un padre y una madre excelentes, pero eso fue por bendición divina. Aunque me guste adjudicarme méritos que no me corresponden, ese debo reconocer que no lo tengo. Ni mis padres me eligieron a mí, ni yo a mis padres. Fue Dios, en su providencia divina. Por eso la monarquía católica deja a Dios la elección del rey. En cambio, los burgueses no querían esto. Bien, había que romper con esto. Kant nace en Prusia en 1724 y muere en el mismo pueblito de Prusia en el que nace en 1804. En medio hay una serie de cosas muy interesantes. Hume escribe el Tratado de la Naturaleza Humana en 1740, en vida de Kant, y ese Tratado de la Naturaleza Humana rompe profundamente con la cognoscibilidad, con la confianza del hombre en su conocimiento. Porque como estamos revolucionándolo todo, hay que romper con todo, y hay que romper también con toda tradición filosófica. Y entonces hay que romper también con los universales. Ya viene el problema desde el nominalismo kamiano, por supuesto. Pero rompe completamente con la posibilidad de conocer, no, las esencias, las cosas. Él dice, incluso nosotros sentimos que el sol nos calienta, pero son dos cosas diferentes. Vemos el sol surgir y sentimos que se nos calienta la piel. Y nos inventamos una relación causa-efecto, pero ni siquiera la relación causa-efecto se puede conocer. O sea, Hume rompe totalmente con la cognoscibilidad del hombre. Y Kant va a querer resolver eso. En el 62, Rousseau escribe el contrato social. En el 76 se da la independencia de Estados Unidos y el fallecimiento de Hume. En el 78 mueren tanto Rousseau como Voltaire. En el 81, Kant va a escribir la crítica. Me ha faltado 1780. Así está bien. En el 78 mueren Rousseau y Voltaire. En el 81 escribe Crítica de la razón pura, donde rompe con... no rompe, ya Hume había roto, donde él supuestamente busca una manera de encontrar, vamos a tratarlo, busca una manera de encontrar un conocimiento humano común, común entre todos, bien, sin que me llamen medievalista, ¿no? Que sea de lógica racionalista y moderna. Logra eso en la Crítica de la razón pura. En el 88 escribe la Crítica de la razón práctica con el imperativo categórico. En el 89 la Revolución Francesa. Estamos en este momento de revolución absoluta. Kant es contemporáneo con todo esto. En el 803 escribe sobre pedagogía y un año después, bueno, lo escribe su discípulo, pero él lo aprueba, así que es considerable como que él lo escribe. Y en 1804 muere. En este contexto vive Kant, en un contexto de absoluta revolución donde se está rompiendo rotundamente con toda la cristiandad, con toda, no solo la estructura social y política, sino con toda la filosofía y demás. Y él precisamente en este desbarajuste y en este remolino de revolución, él pone orden, él ordena en la filosofía y eso hace que sea mucho más peligroso, por supuesto. Porque un ejército que viene contra ti desordenado es más fácil de combatir que un ejército que viene como legión romana con sus escudos impenetrables, ¿no? Él vuelve impenetrable la modernidad. ¿En qué consiste la gnoseología de Kant que él publica en su Crítica de la razón pura? Primero parte de que el noúmeno es incognoscible. ¿Alguien sabe qué hay detrás de esa nube? Bueno, muy al fondo, pero más cerquita. No lo saben porque no se lo he dicho, ¿no? El dibujo lo he hecho yo. Bueno, lo ha hecho una inteligencia artificial con un prompt mío. Bien, ¿y qué hay detrás de esa nube? Solo lo sé yo. Bien. Ustedes no lo saben. El noúmeno, la realidad en sí de las cosas, él llama a eso noúmeno, el ser en sí. Lo que decíamos antes, la esencia de una cosa, es incognoscible. Por lo tanto, Kant, en ese sentido, se posiciona con Hume en un escepticismo de las esencias. Pero dice, el ser humano, sin embargo, todos los seres humanos,
tenemos una sensibilidad común, tenemos ojos, oídos, ¿bien? Y podemos captar algo de la cosa. No la cosa en sí, porque en eso hay discusión, pero podemos captar algo por medio de las formas a priori que tenemos, en las que todos compartimos de espacio y tiempo, podemos ver algo. Y entonces, ¿qué es lo que veíamos? ¿Qué es lo que había detrás de la nube? Una manzana. No, pero no lo sabíamos, porque estaba oculta. Entonces, podemos ver, pero ¿qué pasa? Ya hemos explicado antes, con los sentidos lo que conocemos es exclusivamente el particular, no el universal. Conocemos el particular, conocemos esta manzana concreta. Esto va a hacer que si necesitábamos el universal para legislar en base al bien común, ahora ya no vamos a poder legislar en base al bien común, porque no hay un bien común cognoscible, porque no hay una naturaleza humana común cognoscible. Lo único que conoceremos será a este ser humano en particular, a este ser humano en particular, y por lo tanto a lo que este ser humano en particular comprende como bueno, y lo que este ser humano en particular comprende como bueno, y lo que yo, ser humano particular, comprendo como bueno. Vamos a conocer solo los particulares. Pero algo es algo, ¿no? Dice, al menos conocemos los particulares, conocemos los fenómenos. Y dice, pero entonces, ¿cómo podemos llegar a los acuerdos si solo los particulares son conocidos? Él dice, es que el universal no está en el noúmeno, o da igual si está en el noúmeno, si hay un noúmeno si hay un universal en la realidad, porque no lo conocemos. Lo que nos interesa, en el fondo, a Kant no le interesa la realidad, lo que le interesa es lo que nosotros estamos de acuerdo. Digamos que todos tenemos un filtro que vemos rojo, ¿vale? Y entonces vemos todo rojo y no distinguimos pues el naranja del verde clarito, nos parecen iguales, ¿bien? Entonces lo que dice es, dejemos de discutir sobre si esto es naranja o verde clarito porque no lo podemos ver. Lo que podemos discutir es sobre si es grande o pequeño. Discutamos o hagamos la vida común en base a aquello en lo que todos estamos de acuerdo. Aquello en lo que todos, por los sentidos y por la vida fenoménica, podemos ver. En base a eso podemos establecer un conocimiento objetivo de las cosas. ¿Bien? Moderemos nuestras expectativas, básicamente. Él dice que el entendimiento, bien, juzga lo que la sensibilidad nos expone, lo juzga con una serie de categorías: causalidad, sustancia, unidad, multiplicidad, etcétera, que son a priori. Es decir, lo que viene a decir es, tenemos diferentes opiniones de las cosas, pero todos vemos las cosas en el espacio y en el tiempo y juzgamos las cosas por causalidad, sustancia, unidad. Entonces consideremos eso como lo objetivo que todos tenemos en común y como el conocimiento común que podemos ir desarrollando. ¿Bien? Esa es su lógica. Y por lo tanto, la razón sintetiza obteniendo las ideas trascendentales: alma, mundo, Dios. En definitiva, para Kant, el universal no está ni en el mundo de Platón, ni lo niega, Hume lo niega, como los nominalistas, ni está in re, ni está en la cosa, sino que está donde, para Kant, la realidad de las cosas más profundas, aquello en lo que se fundamenta el conocimiento, está en la conciencia. Según él, la conciencia pues no debería generar conflicto, porque tenemos las mismas categorías y demás. Lo que pasa es que es el mito racionalista, ¿no? Ellos creían que si el hombre conocía mucho, pues llegaría a la verdad, ¿verdad? Si le dabas mucha información. Es la época del enciclopedismo. Bueno, ahora es cuando el ser humano tiene más acceso a información que nunca en la vida y cuando más estúpido es, porque es más incapaz de gestionar esa información. Nunca en la historia de la humanidad un ciudadano promedio había tenido acceso a tanta información sin capacidad de procesarla. ¿Y por qué esto es importante? Ya nos quedan apenas unos minutos y todavía no hemos hablado del imperativo categórico. Es que si se entiende bien esto, el imperativo categórico se pasa rapidísimo.
El imperativo categórico se formula así. Bueno, tiene varias formulaciones, esta es la más importante. Obra solo según aquella máxima que puedas querer que se convierta en ley universal. Se parece un poco a la regla de oro, ¿no? No hagas al otro lo que no quieres que te haga. Pero va mucho más allá de la regla de oro. Porque dice, obra según aquella máxima que puedas querer universalizar. Es decir, es una regla, primero, para la convivencia. ¿Por qué? Que no va al bien de las cosas. No te dice, obra solo según el bien. No, es un formalismo. Y este formalismo lo que busca no es el bien, que es incognoscible, lo que busca es la convivencia. Quiere decir, ¿yo puedo saltarme una norma por un motivo que yo crea justificado? No, porque si yo me salto cualquier norma por cualquier motivo que yo considere justificado, entonces cualquier otro ciudadano se puede saltar cualquier otra norma por cualquier otro motivo. Esa es la universalización de la máxima. Y entonces yo estoy hablando de descargarme una película pirata, o estoy hablando porque me parece que la propiedad intelectual es no sé qué, o estoy hablando de saltarme un semáforo porque veo que no viene nadie, no hago daño a nadie y me lo salto. Bien, eso para Kant justificaría que venga una persona desquiciada y me asesine porque según él no pasa nada, ¿no? Si yo puedo saltarme una ley por un motivo cualquiera, entonces cualquiera se puede saltar cualquier ley por cualquier motivo cualquiera. Entonces, lo primero que obliga el imperativo categórico es al cumplimiento de la ley sí o sí. Sí o sí. El deber por el deber mismo. Y lo segundo que hace es que rompe la relación entre el bien y el deber. El bien objetivo, incognoscible, bien, no podría fundamentar el deber moral. Y aquí podría, si alguien está a favor de la tesis que antes expuse, de que la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica no tienen relación, aquí se ve precisamente que el bien objetivo no puede fundamentar el deber moral porque el bien objetivo es un universal incognoscible. Está detrás de la nube, es parte del noúmeno de las cosas. Entonces, para él, es el deber moral en la conciencia, porque ahí está el universal, el que fundamenta el bien objetivo. Es lo que él llama se me ha ido la palabra. La bondad, podríamos, pero no es bondad. O sea, para él, la benignidad, no. Para él, el modelo es el que es honesto, básicamente. El que vive de acuerdo a lo que cree que es bueno, porque en la conciencia está el fundamento. Es el deber moral en la conciencia el que fundamenta el bien objetivo. Por lo tanto, lo bueno es ser coherente con lo que crees y ser honesto. El problema es que podemos ser coherentes con el marxismo. Podemos ser honestos marxistas, ¿no? Y si me tengo que matar a mí mismo por la revolución, me mato a mí mismo por la revolución, y eso es ser muy coherente y muy honesto. Pero eso no es bueno. ¿De acuerdo? Entonces, en Kant, la conciencia es la que fundamenta el bien. Y me vendrá la palabra, la tengo aquí, me vendrá la palabra, pero bueno, el modelo ético de Kant, bien, esta bondad de un individuo consiste en que sea coherente consigo mismo, no con la realidad externa, porque la realidad externa es incognoscible. ¿Eso qué hace? Que podemos establecer, igual que hemos establecido un esquema previo del modelo del paradigma clásico, podemos establecer un modelo. Él parte del concepto de autonomía. Esto no lo he explicado, esto lo debí explicar en el contexto de la revolución. La revolución consiste en la autonomía, en que el hombre se ponga en el lugar de Dios, en que el hombre ya no necesita de Dios para establecer la política, para establecer la moral, para establecer la economía, para establecer la vida en general. El hombre no necesita de Dios, el hombre es autónomo, ¿bien? Se pone las reglas a sí mismo, autónomos, ¿bien? Parte de esa ideología
donde el hombre debe regularse a sí mismo, y él lo que logra precisamente es conjugar la autonomía con el rechazo a la realidad. Esa es la genialidad de Kant. Le ordena a Hume parte de la ideología antropológica y de su corolario político, porque si esto es así, si yo lo que quiero es gobernar yo y que cada uno se gobierne a sí mismo, sin mención a la causa primera, entonces el corolario político, ¿cuál será? La voluntad general en una democrática y liberal, donde lo que importa no es el bien o el mal, sino el voto mayoritario. El voto mayoritario, lo que opinamos nosotros, nuestras opiniones, nuestras conciencias de lo que trata Kant. Entonces va a partir del modelo político. No hemos tratado ni la naturaleza del hombre ni el bien del hombre, va a partir del modelo político. Y entonces, para que este modelo político funcione, para que mi ideología antropológica racionalista funcione, me invento un artilugio, un mecanismo ficticio, que es el imperativo categórico, para que este remolino de voluntades individuales se ordene. El imperativo categórico sirve ¿para qué? Para que sin recurso a Dios no nos estemos matando constantemente y no sea un caos. Para eso sirve. Para funcionar como herramienta ética de imposición de su antropología racionalista y de su democracia liberal. Eso es el imperativo categórico. Está metido con cuchara, por así decirlo. O sea, no es... si comparamos, la ética en el modelo clásico se deducía de la naturaleza y la propuesta política era una conclusión. En cambio aquí, la propuesta política es de donde parte la idea y la ética es para que funcione. Por lo tanto, ya no es una política en favor de la ética, en favor del hombre, sino que instrumentalizaremos al hombre, instrumentalizaremos la acción del hombre para que funcione la utopía, para que funcione mi ideal político. Instrumentalizamos al hombre y hacemos que cada acción sea funcional al aparato ideológico y al aparato político utópico. Por lo tanto, es una tergiversación. Y con esto podemos dar por, espero, entendido que el imperativo categórico kantiano no tiene nada de honesto, es una manipulación absoluta de la acción del hombre, de la acción libre, es una manipulación y una instrumentalización del hombre en aras de una falsa realidad que está en la conciencia, supuestamente, pero que no tiene pie en la realidad extrínseca. Y esto genera la democracia. La democracia es profundamente un sistema kantiano y esto genera también que se desarrollen los totalitarismos moralizantes del globalismo en el que vivimos. ¿Bien? Pues no te puedes cuestionar la mascarilla, porque si te cuestionas la mascarilla, entonces estarías también legitimando que un asesino te asesine y demás estupideces. Y el mundo al que nos dirigimos es un mundo de totalitarismo absoluto, ¿no? Donde gobiernan precisamente aquellos burgueses que hicieron esta revolución que Kant ordenó. ¿Bien? La globalización no es sino el fruto maduro, la conclusión de la revolución de 1789. Elías de Tejada hace una tesis hermosa que va por 5 rupturas de la cristiandad, que va desde la primera ruptura es la ruptura de Lutero, efectivamente, la ruptura religiosa, hasta la paz de Westfalia. Aquí se pretende hacer una continuación
histórica desde la paz de Westfalia hasta la globalización. Cómo se termina de destruir los vestigios de cristiandad y se empiezan a construir los fundamentos de esta falsa o esta imitación burlesca de la cristiandad que es la globalización. Ante este panorama inhóspito, lo único que podemos hacer es un triple llamado a la humildad, con la imagen de la Virgen María. Ecce ancilla Domini, fiat mi secundum verbum tuum. Bien, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. La humildad nos hace primero, amar la tradición, porque el estar queriendo siempre inventar, fundar cosas y demás es precisamente signo de una gran soberbia de creerse el axis, el centro del mundo. La tradición es amada por aquellos que aman a sus padres. Segundo elemento, la esperanza. La humildad nos hace esperanzados, porque no fundamos la resistencia en nuestras propias fuerzas, sino en Dios. Dios sabe por qué está permitiendo que todo esto suceda, y Dios es el que es capaz de hacer que esta jovencita doncella sea la madre de Dios, y Dios es capaz de hacer que Argentina levante cabeza, que Perú levante cabeza, que la hispanidad levante cabeza. Tampoco estamos seguros de que vaya a pasar. A lo mejor el fin del mundo es antes de lo esperado, a lo mejor el fin del mundo es de aquí a 5.000 años. No tenemos, tenemos signos, cosas, pero certeza absoluta no tenemos. La única certeza absoluta que tenemos es que Dios nos ama y quiere nuestro bien, y por lo tanto esta esperanza. Tengo un capítulo sobre la esperanza en este libro. Y finalmente, asentarnos en la verdad, comunicar la verdad en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestro ejemplo de vida. Comunicar la verdad, y la verdad con V mayúscula es Cristo y Cristo Rey. Así que viva Cristo Rey.